Putin está tomando de su propia medicina. Ucrania acaba de golpear una de las arterias energéticas más importantes de Rusia en el Mar Negro, y el impacto para el Kremlin puede ser mucho más grave de lo que Moscú quiere admitir. Porque esta vez los ataques no se limitaron a un único objetivo. Fue una operación coordinada contra terminales petroleras, depósitos de combustible, centros logísticos y hasta un petrolero vinculado a la llamada flota en la sombra rusa. Otro golpe directo al sistema que mantiene funcionando la economía de guerra de Putin. Y lo más importante es el patrón que empieza a repetirse. Cada semana Ucrania golpea más lejos, más profundo y con más precisión. La noche del 22 al 23 de mayo las fuerzas ucranianas lanzaron una nueva oleada de ataques contra infraestructuras energéticas rusas. Según el Estado Mayor de Ucrania, uno de los principales objetivos fue la terminal petrolera de Seskaris, ubicada en el krai de Krasnodar, muy cerca de Novorossiysk. Y no estamos hablando de una instalación cualquiera. Seskaris es una de las mayores terminales petroleras de toda Rusia en el Mar Negro, una infraestructura gigantesca integrada dentro del sistema Transneft. Por allí pasan millones y millones de toneladas de petróleo ruso cada año. La capacidad de procesamiento de la terminal alcanza hasta 75 millones de toneladas anuales. Eso da una idea del tamaño del objetivo que Ucrania decidió en este caso atacar. Y junto a esa terminal también fue alcanzado el depósito petrolero de Gruzovaya, otro punto crítico dentro de la red logística energética rusa, uno de los mayores parques de almacenamiento de combustible del sur de Rusia. Estamos hablando de instalaciones capaces de almacenar más de 1 millón de metros cúbicos de combustible, es decir, Ucrania no está atacando únicamente objetivos simbólicos, está golpeando infraestructura clave para el funcionamiento económico y militar del Kremlin, porque el petróleo sigue siendo una de las grandes fuentes de dinero para Rusia y también uno de los pilares que sostienen su maquinaria militar contra Ucrania. Cada terminal dañada, cada depósito alcanzado, cada interrupción logística supone más presión económica, más costes y más dificultades para Moscú. Pero aquí hay otro detalle todavía más importante. El ataque no se limitó a tierra firme. Ucrania también alcanzó la zona del Mar Negro donde operan buques vinculados a la llamada flota en la sombra rusa. Y según el Estado Mayor ucraniano, el petrolero Chrysalis fue impactado. Eso tiene enormes implicaciones estratégicas, porque la flota en la sombra se ha convertido en una herramienta fundamental para Rusia desde el inicio de las sanciones occidentales. A través de esos barcos, Moscú intenta seguir exportando petróleo, evitando restricciones internacionales y manteniendo ingresos vitales para poder financiar la guerra. Por eso este ataque manda un mensaje muy claro. Ucrania ya no solo quiere destruir infraestructura militar, también quiere golpear las rutas económicas que permiten a Rusia seguir sosteniendo el conflicto, y cada vez parece más capaz de hacerlo. Además, la operación incluyó ataques contra centros de comunicaciones rusos en territorios ocupados de Lugansk y Zaporizhia. También fueron alcanzados depósitos logísticos y almacenes de munición, es decir, Ucrania lanzó una ofensiva múltiple dirigida contra varios puntos críticos al mismo tiempo. Combustible, logística, comunicaciones, munición, todo lo que en este caso, todo lo necesario para mantener una guerra moderna funcionando. Y eso refleja algo muy importante. Ucrania está evolucionando. Cada vez vemos ataques más complejos, más coordinados y más estratégicos. Ya no se trata únicamente de resistir en el frente. Ahora Ucrania intenta desgastar sistemáticamente la capacidad rusa detrás de las líneas y Rusia empieza a notar las consecuencias. Porque durante mucho tiempo el Kremlin vendió la idea de que su retaguardia estaba completamente protegida, que las instalaciones estratégicas rusas eran prácticamente intocables, pero la realidad está cambiando rápidamente. Primero fueron ataques contra refinerías, después depósitos de combustible, más tarde aeródromos militares. Ahora terminales petroleras gigantescas y petroleros en el Mar Negro. La sensación de seguridad dentro de Rusia se está erosionando poco a poco. Y eso representa un problema enorme para Putin, porque su imagen política depende de proyectar control absoluto, fuerza, estabilidad, capacidad militar superior. Pero cada nuevo ataque exitoso destruye parte de esa narrativa que está construyendo
Moscú con su falsa propaganda, especialmente cuando Ucrania golpea objetivos tan sensibles y tan importantes económicamente. Además, hay otro problema para Moscú. Defender completamente un territorio tan gigantesco es prácticamente imposible y ya lo estamos viendo. Rusia necesita proteger bases aéreas, refinerías, depósitos, terminales, puertos, infraestructuras ferroviarias y centros logísticos repartidos por miles de kilómetros. Y Ucrania está aprovechando precisamente esa debilidad, obligando al Kremlin a dispersar defensas antiaéreas y recursos militares constantemente. Eso desgasta a Rusia, la obliga a gastar más dinero, más sistemas defensivos, más personal. Y mientras tanto, Ucrania continúa encontrando nuevas formas de penetrar cada vez más profundamente. Lo más llamativo es que esta ofensiva llega justo después de otro gran ataque confirmado por Zelensky contra una planta militar rusa en la región de Perm, a 1.700 kilómetros de la frontera ucraniana. Esto es un claro ejemplo de cómo los ucranianos están sistemáticamente destruyendo las capacidades energéticas y militares rusas. Es decir, estamos viendo una tendencia clarísima. La campaña ucraniana de ataques de largo alcance no está disminuyendo, todo lo contrario. Está creciendo, más alcance, más frecuencia, más daños estratégicos, y eso cambia la dinámica de la guerra, porque ahora Rusia no solo tiene que preocuparse por el frente, también tiene que preocuparse por su propia infraestructura interna, por sus exportaciones energéticas, por sus rutas logísticas, por sus instalaciones militares lejos del combate. Y eso genera una presión enorme sobre el Kremlin, especialmente porque Putin intenta desesperadamente minimizar públicamente estos golpes. Muchas veces Moscú guarda silencio o reduce la gravedad de los ataques, aunque las imágenes hablan por sí mismas. Pero cuanto más frecuentes se vuelven, más difícil resulta ocultarlos, porque las explosiones siguen ocurriendo, los incendios aparecen una y otra vez, y las infraestructuras críticas rusas continúan siendo alcanzadas. La gran pregunta ahora es ¿hasta dónde puede llegar esta campaña ucraniana? Porque si Ucrania sigue golpeando terminales petroleras, depósitos de combustible y barcos vinculados a las exportaciones rusas, el impacto económico y logístico podría aumentar muchísimo durante los próximos meses. Y además, Ucrania ha dejado muy claro que este mes no va a ser nada para lo que ya tienen preparado de cara al próximo mes de junio contra los invasores. Y eso podría convertirse en uno de los mayores problemas estratégicos para Putin. La guerra ya no está únicamente en el frente, ahora Ucrania está llevando la presión directamente al corazón energético y económico de Rusia. Y cada nuevo ataque demuestra algo que hace un año parecía prácticamente imposible. El territorio ruso ya no es intocable. La pregunta ahora es muy clara. ¿Crees que Ucrania puede debilitar seriamente la economía rusa si continúa destruyendo infraestructuras petroleras críticas y logísticas dentro de Rusia? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.